gracias a la iniciativa de Manuel como la SBA en Francia, gracias también a Domenico en SBA Italia y sobre todo también a Lidia, que nos está aquí grabando. Hola Lidia, que nos ha ayudado mucho con este lanzamiento. Esta es una iniciativa que empezó hace unos 3 meses, nos pusimos un poco el objetivo de lanzarla coincidiendo con la Smart City, ¿no? Y un poco la intención, como sabéis, de SBA compartimos todos los objetivos y valores que tiene la asociación y la alianza, tanto en Francia como en Italia y en otras partes de Europa. Bueno, y nuestro objetivo es un poco ser un punto de encuentro de todos los actores alrededor del edificio inteligente, de las ciudades inteligentes, y también de la ciudadanía, que para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretendemos ser es este punto de encuentro en donde todas las diferentes empresas, individuos que estén metidos en este ecosistema y que participen en este ecosistema, pues compartan con nosotros, compartir nosotros nuestros conocimientos, nuestro know-how, y que vosotros obviamente también, nosotros no lo sabemos todo, que también colaboréis en crear estos grupos de trabajo que pretendemos lanzar en los próximos meses, para crear todos los estándares necesarios, muy enfocados siempre en la digitalización del edificio, de las ciudades, que creemos que es muy necesario, ¿vale? Os dejo ahora con Emmanuel, que como sabéis es el presidente de SBA en Francia y el autor un poco de toda esta iniciativa ya desde hace 9 años, y que queremos que con gran éxito, con casi 500 empresas que tienes en la asociación, y que esperemos que ese éxito se pueda replicar aquí también en España, ¿de acuerdo? Después os serviremos algo de comer, por eso os digo que tal, y vamos a intentar ser lo más breves posibles, pero bueno, encantados de que estéis aquí y hacer networking y conocernos todos mejor, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sindo. Nada, Emmanuel. Buenas tardes, no estoy fluente en castellano, pero me voy a probar a hablar en castellano. Estoy muy feliz de estar aquí en Barcelona para el lanzamiento de SBA España. Si bien hace 9 años fuente SBA en Francia, con la visión de apoyar a todos los actores de los sectores de la construcción y ciudades en su transición ambiental, apoyándose en la tecnología digital con un enfoque no en silos, sino totalmente transversal. Nunca imaginé me encontraría aquí en Barcelona con motivo del Smart Expo Congress para lanzar la SBA en España. Ha sido un largo camino recorrido desde entonces. Quisiera agradecer de corazón el haber aceptado nuestra invitación y estar aquí en Sea Camping Mar para poner la primera piedra de la SBA en España y extender esta formidable aventura unificadora alimentada por la inteligencia colectiva al servicio del bien común. Después de participar a finales del pasado mes de julio en el lanzamiento SBA Italia, entendí que teníamos que acelerar y que era hora de constituir una red europea homogénea de empresas, comunidades y ciudadanos compartiendo los mismos valores y motivados con un único objetivo: responder rápidamente a los grandes retos actuales de la sociedad, repensando nuestros modelos y estilos de vida y, por tanto, repensar la ciudad
los edificios y las infraestructuras para un uso más sostenible y social. Si bien la tecnología digital está en el corazón de las transformaciones ambiental, energética y social, y ahora es parte integral de nuestra sociedad. Creo que es fundamental que las decisiones que se tomarán en los próximos años cumplan con nuestros valores, un servicio digital sostenible, transparente y seguro al servicio de usuario y ciudadanos. Estamos viviendo un cambio que me permite calificar de civilizaciones, comparable a que siguió la invención de la palabra escrita hace 5.000 años y que nos obliga a repensar las organizaciones de nuestra sociedad, comenzando por los códigos y reglas que la gobiernan. Imaginar la ciudad del mañana no se puede hacer con la mirada de ayer. Necesitamos cambiar la mentalidad y imaginar nuestra vida en sociedad en la era digital. Sin ser un adivino, una cosa es cierta: la ciudad del mañana no tendrá nada que ver con la de hoy, cuyo modelo nació en el siglo de las luces, en particular con la electrificación de la ciudad de New York. Es importante resaltar que nos estamos aquí para promocionar una tecnología en particular. Entendemos que los datos están en el centro de los servicios para el ciudadano y son una fuente de valor para los edificios y las ciudades. Para ello, es fundamental disponer de datos estructurados y accesibles a todos los agentes implicados. El propósito de la SBA es definir marcos de referencia compartidos por todas las partes interesadas, marcos reales de confianza digital a los que todas las partes puedan hacer referencia. En ese sentido, la SBA se basa en tres fundamentos que son Internet, cuarto suministro del edificio y la ciudad, después la electricidad, gas y agua. Confianza en sistemas abiertos y interoperables y una única arquitectura digital en tres capas: equipos e interfaces, infraestructura digital, aplicaciones que permitan desarrollar servicios. Cada una de estas capas, independiente la una de la otra, es muy importante. Como tal, creemos que la prioridad para responder los grandes desafíos actuales de la sociedad es desplegar esta infraestructura compartida en todos los edificios y todas las ciudades,
de forma inmediata. Si bien hace 120 años nos tomó casi 40 años de despegar la red eléctrica, en este caso, este despliegue debe hacerse en los próximos 5 y 10 años. Es un mensaje clave y un mensaje político que llevamos a la Comisión Europea. Este es el desafío al que debemos responder. Este es un proyecto ambicioso, el de la tercera revolución urbana, el reto del siglo XXI. Y juntos podremos emprenderlo. Esta es la misión de la SBA, a la que los invito a unirse y co-construir. Gracias.